Maestra Fermina, ¿cómo está? Buenos días. Licenciado, buenos días. ¿Qué tal? Qué Bien, gusto, gracias. visita. Qué bueno, visita. Bienvenido también al aula virtual de Quechuahuanca. Gracias. Solo Muy bien. visita, te voy a robar medio minutito para poder dar inicio, dar la bienvenida a todos los participantes de este grupo de estudios. Mi nombre es Giovanni Valdés, presidente del Comité Ejecutivo. Decirles que se sientan totalmente cómodos. Aprovechamos nuestra especialista Fermina Campos, que va a estar acompañando durante estas sesiones para poder aprender un poco más de lo que es la lengua originaria, ¿no? Están invitados todos, los demás colegios, ustedes pueden extender la invitación para que puedan entrar a estas sesiones, realizar las prácticas correspondientes y al término del programa de estudio, pues obtener mínimamente el nivel básico en lo que es la lengua originaria en este campo de lo que es quechua huanca. Asimismo, también todas estas sesiones va a conducir a una certificación final de una especialización o también diplomado de posgrado, dependiendo de cómo ustedes han elegido el programa de certificación. Querida maestra, le dejo a cargo de la sala, del acompañamiento. Cualquier cosa estamos coordinando. Muy buenos días con ustedes. Bienvenido, querida maestra. Gracias, licenciado. Muy Mm, bien. Entonces vamos a empezar con la sesión. Ustedes han Colegas, escuchado buenos lo que dijo el días. licenciado. Ustedes van a ser creadores de especializaciones, de diplomados, más también el diplomado de quechua de lengua originaria. Bienvenido con cada uno de ustedes, colegas. Entonces vamos a empezar con nuestra clase de quechuahuanca. Lo que Colegas, quiero buen también día. es que se presente el maestro Freddy, en qué nivel de lengua originaria está, habla, escribe. Entonces queremos Colega, primero identificar, ¿no? Hacer un diagnóstico. Yo, como especialista de educación intercultural bilingüe, también hacer mi programación de acuerdo a su nivel de aprendizaje de quechua, huanca, colegas. Entonces, bien, maestro Marín, quiero su presentación, por favor. Bienvenida a la sala. bien, colegas. eh, Soy el profesor Freddy Fernández Ayala de la región Pasco, provincia de Daniel Cis Carrión. Mi centro de trabajo es en la institución educativa Inca Garcilaso de la Vega del distrito San Pedro de Piau. Y bueno, mi persona habla, pero un, un quechua yaru natural de esta zona, ¿no? Y bueno, escritura estoy cero, bueno, como he crecido al lado de mis abuelos, un poco quechua, sí puedo hablar nada más, maestro. Entonces, eso de repente yo soy del área de matemática. Y eso es lo que puedo decir, colegas. Más adelante vamos a intercambiar algunas necesidades e inconvenientes que podemos tener con el horario de repente, profesora. Gracias. Muy bien, gracias, maestro Freddy. Le hemos escuchado. Muy bien. El maestro Freddy viene de la región Pasco, ¿no? Donde hace mucho frío, ¿no? Eh, Maestro Freddy, ¿por qué usted decide estudiar quechua? ¿Te gustaría aprender más, a empoderarse más de nuestra lengua originaria, ya que usted ha vivido con sus abuelos, ¿no? Entonces, le falta un poquito nada más escribir, entonces, ¿no? Hay que fortalecer nuestro aprendizaje. Entonces, acá todos los sábados vamos a tener las clases, maestro Freddy, de manera compartida, full participación, ¿no? Sí, sí, pero maestra, de repente en algunos, el sábado, por ejemplo, el sábado siguiente vamos a tener inconveniente ya que mi institución eh, viene realizando un campeonato de interpromociones, todas esas cosas, tenemos actividad por aniversario. Más bien de repente el sábado siguiente le suplicaría que me dé permiso, en todos los casos, de repente una grabación de las clases para nosotros ver, ¿no? Después del horario. Después, posteriormente, yo creo que vamos a estar disponibles en las horas. Algunas fechas se van a cruzar nuestros horarios de trabajo, maestro. Ya. Ya, maestro Freddy, muy bien. Sí, eso siempre van a tener. Yo todas las clases que voy a desarrollar todos los sábados voy a mandar a la plataforma juntamente con la secretaria. Entonces ustedes van a tener la opción de entrar a la plataforma y todo, ver la sesión grabada y las diapositivas que hemos avanzado ese día. De esa parte sí van a tener eso. Maestra Edith,
preséntase, por favor. Bienvenida a la sala. Buenos días a todos. Mi nombre es Edith Rosales Marín. Soy docente del área de matemática para educación secundaria. Y bueno, en lo que es quechua, estoy aquí para aprender tanto el escribir y el hablar, porque yo sí estoy cero en eso, ¿no? Y como trabajo aquí en el sector o región centro, entonces es indispensable, ¿no? Aprender el quechua huanca. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, maestra Edith. Maestra Edith, ¿dónde queda su colegio? Aquí en Tarma, en San Pedro de Cajas. Ah, ya, muy bien. Entonces, acá tengo ahorita yo 2 participantes. Entonces vamos a empezar con las clases, ¿no? Acá le estoy diciendo bienvenido a todos, colegas, a la clase de lengua originaria quechua, ¿no? Está puesto ahí, ¿no? En el PPT. Mi nombre es Fermina Campos Alcalá. Maestra Edith, maestro Freddy, vamos a tener las clases siempre full participación y full práctica. La verdad, para aprender a hablar quechua y escribir quechua, tenemos que estar en práctica. En práctica. Ustedes tienen que practicar en su comunidad, en su entorno familiar, de poder hablar, dialogar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hoy día vamos a tratar sobre el alfabeto quechua y algunas palabras vamos a enlazar, ¿no? Entonces, pero esa práctica ustedes tienen que llevar a su colegio, a poder compartir con los estudiantes, con sus colegas, en el entorno familiar, porque de lo contrario se van a olvidar eso, porque nuestra quechua es práctica. Y si no practicamos, nos vamos a olvidarnos. Bienvenido, maestra Evelyn y maestro Manuel Ulloa. Maestra Evelyn, preséntese, por favor. Buenos días, maestro, con cada uno de ustedes. Y solamente agradecer por participar de esta capacitación. Gracias, buen día. Maestra Evelyn, bienvenido, mucho gusto. ¿En qué nivel está usted en la escritura, en la oralidad en lengua originaria quechua huanca? En ninguno, maestra. No, tengo nociones pequeñas, pero no pronuncio bien y tampoco puedo la escritura. Muy bien. Ahora, maestro, ¿quién está ahí? Uy, no se fue el maestro Ulloa. Ya. Vamos a empezar entonces con nuestra sesión para no dilatar el tiempo. Muy bien. Para empezar, les voy a hacer escuchar una canción en quechua y luego vamos a interpretar más o menos a ver qué han entendido a ver de las palabras de la canción. Vamos a escuchar un ratito. Recorriendo los pueblos del Califaco con la
Muy bien. ¿Han escuchado la canción? ¿De qué se trató la canción entonces? A ver, ¿han escuchado maestro Freddy, maestra Edith, maestra Evelyn? Maestra, el audio muy poco se escucha, pero hay un término que dice Mayangalata. Bueno, después escuchaba Mayangalata, que es lo que escucho, ¿no? Algunos términos nomás se pudo escuchar el audio, maestra. Muy bien. Gracias, maestro Freddy. Maestra Edith. Maestra, yo sinceramente escuché, pero no entendí nada. Ya, maestra Edith. Maestra Evelyn. De igual manera, a mí no le entiendo absolutamente nada, solamente el ritmo, ¿no? Ya, muy bien. O sea, la canción se trata de la flor, ¿no? Donde la flor está floreando en una pampa alrededor del maizal, ¿no? Y hay una flor roja y blanca, ¿no? ¿Quién está cogiendo la flor si yo no cojo? Dice, ¿no? Ahora dice, luego dice, en el sombrero te voy a llevarte y en mi kipi te voy a llevarte, dice, ¿no? Eso le está cantando a la flor, ¿no? Por eso dice, yo la guaitaya kunki, ¿no? Puka guaitaya kunki, dice, ¿no? Y pillamanmi apashaiki. Chukullamanmi apashaiki. Mayanmi payayan yamana payapti. ¿Quién está cogiendo la flor si yo no estoy cogiendo? Dice, ¿no? De eso se trata la canción. ¿Quién estará cantando?
¿Alguna idea? Una dama, es voz de dama. Ya, una dama. ¿Quién será la dama? ¿Tienen alguna idea? Son guaynos antiguos, guaylas antiguos, casi el ritmo de guaylas antiguos lo tiene. Muy bien. ¿Es quién pero estará cantando la canción? No tengo idea, maestra, ¿quién será? No es voz de Pucarina, ¿Quién pero. tiene alguna idea? ¿Quién estará interpretando la canción? ¿Nada? Maestra Evelyn, maestra Edith. Muy bien. Siempre, colegas, al inicio de la sesión vamos a aprender canciones. Vamos a aprender adivinanzas. Vamos a aprender rimas, poesías, ¿no? Pero en quechua, ¿no? Donde que ustedes van a poder compartir con sus estudiantes, ¿no? Van a llevar eso como evidencia a sus colegios y van a poder compartir para que puedan practicar. Al inicio siempre vamos a dar una apertura en la sesión en todos los sábados con una canción en quechua, ¿no? En quechua huanca. Hay días que vamos a compartir también adivinanzas, ¿no? Muy Maestra, bien. pero el quechua de Huanca es muy distinto a nuestra quechua de acá de la zona de Yanahuanca, porque acá es una cultura yaru, hay cosas distintas, por eso a veces no le he entendido algunas cositas en la canción, maestra. Ah, claro. O sea, lo que hablamos en Huanca con Cerro de Pasco se diferencian, son dialectos. Algunas palabras sí lo coincidimos, pero algunas no, ¿no? Porque de Cerro de Pasco y Anahuanca es cierto, ¿no? Más o menos se aparece con quechua de Huánuco, ¿verdad? Sí, toda esa cultura yaru, peruano. Exacto, ¿no? Más o Mm, menos, ¿no? más o menos, sí. Muy bien. Como ya les decía, también vamos a compartir canciones, entonces es la canción quien han escuchado que está cantando, es mi persona, se ha grabado eso, la canción, ¿no? Entonces es mi persona, así como hemos escuchado, pero en cada sesión vamos a compartir canciones. ¿Ya, colegas? Ahora Ah, acá, maestra, felicitaciones, maestra, está bonita su voz. pero no ya no hay para contratos. Nuestro propósito de aprendizaje, entonces, para hoy día es, hoy conoceremos y aprenderemos el alfabeto quechua huanca, que es a la Achajala huanca. Se conoce más por Achajala huanca, ¿no? Entonces, nosotros, colegas, realmente cuando vamos a conocer bien el alfabeto quechua, es muy diferente que el castellano. Nos vamos a familiarizar con el alfabeto quechua, sí vamos a poder hablar, sí vamos a poder escribirlo. Entonces, hoy vamos a conocer el alfabeto quechua huanga, que es nuestra achajala. ¿Estamos de acuerdo? Acá, nuestra quechua huanca, ¿no? Es muy distinto que quechua chanca, más que nada en la pronunciación y la escritura, ¿no? Pero no está tan distinto, sino que casi va por ahí también. El quien habla chanca también lo entiende quechua huanca. Yo, por ejemplo, hablo huanca, también entiendo quechua huanca. Más que nada en la escritura, nomás un poco, ¿no? Cambian, ¿no? Quechua chanca más que nada hablan con R. Nosotros hablamos con L, ¿no? Por eso no se diferencia más o menos, ¿no? Es igualito también, como dice el maestro Freddy, ¿no? Se va a diferenciar porque son dialectos, ¿no? Cada zona, cada región tiene su dialecto, tanto en castellano y en quechua.
Por ejemplo, nosotros en castellano no hablamos igualito con los de Piura, no, con los del norte. Del norte hablan muy distinta su castellano. Es como si ir cantando, parece, ¿no? Y es igual nosotros, ¿no? Nuestro castellano de nosotros, por ejemplo, de Cerro de Pasco y de Junín es muy distinto. Pero igualito es en quechua también, ¿no? Son dialectos, ¿no? Entonces, vamos a conocer el alfabeto Huanca, Achajala Huanca. Entonces, ¿qué dice? Nuestro alfabeto quechua, Achajala Huanca, entonces es el conjunto ordenado de letras que sirven para representar los sonidos del quechua Huanca, los sonidos y tanto la escritura también. Entonces, ¿qué pasa? En este aspecto, por ejemplo, en quechua Huanca se escribe como nosotros estamos pronunciando. No es como el inglés de quechua. En cambio, en inglés, colegas, se habla diferente y se escribe diferente. No, en cambio, en nuestra quechua Huanca se escribe tal como se está pronunciando. Por eso dice, ¿no? Para representar los sonidos, dice, ¿no? Tal como suena, yo tengo que escribir. Acá, nuestra quechua dice, por favor, a ver, maestra Edith, ¿podría contar de cuántas letras está conformado nuestro alfabeto quechua? Bueno, ahí 23 dicen, maestra. Muy bien, 23 grafías. Pero en castellano, ¿con cuántas letras del abecedario se trabaja? 27. 7 o 29. 29, ¿sí o no? Claro, entonces hay una diferencia. Nosotros en quechua Huanca solamente vamos a trabajar con 23 grafías nada más. Ahora, vamos a leerlo. Maestro Freddy, ¿nos podría leer las 23 grafías del alfabeto quechua Huanca? Ahí está A, doble A, se pronuncia así, A, doble A, Che, la Che, H-I, que, ya, Ajá. que, Che, que, H-I, Li, K-L-L-M-N-N, P-R-S, Sí. y el otro, Sí. Sí. T-U-U-W-Y. Muy bien. Con esas 23 grafías nosotros vamos a trabajar en nuestra quechua Huanca. Ahora, maestra Evelyn, ¿qué letras no está en nuestra quechua Huanca? Maestra Evelyn. Ya, maestra, disculpe, me escuché mal. La Che. No está. A ver. Las vocales E y O. Ajá, E y O. Entonces, E y O, no vamos con esas letras E y O, no vamos a escribir en quechua Huanca. Por eso no hay. La Otro, X. La X. la X. Entonces, con la letra X tampoco nos vamos a escribir entonces en quechua Huanca. F. Otro, La F. C. La J. la C y la F. J. Muy bien, la C y la J. F. Entonces, ni con la C
ni con la J no vamos a escribir en quechua Huanca. Maestra, disculpe, ¿podría usted agrandarlo su pantalla lo que está compartiendo? El curso no está muy pequeñito. Ahí, Ya, maestra, está bien, gracias. ya. Entonces, con las letras que ustedes han mencionado, no se escribe entonces en quechua Huanca. ¿Ya? Ahora, acá vamos a practicar. Para que no se olviden, ustedes me van a dictar ahora. ¿Qué palabras no había, me han dicho? F, La B, F, luego la B, la C, esto, B, V o la B. B, Ya, B. ¿Qué más? la C, La C, muy bien. ¿Qué más? O, La O, muy bien. ¿Qué E, más? La E, E, la La J, E, J, J, muy bien. X tampoco no había, ¿verdad? sí, Muy bien. ¿Qué más? La G de gato. también no había. Esto. A ver, vamos a revisar nuevamente. No había, A no ver, había. a ver. No hay, la G no hay. Ah, G no hay, ¿verdad? Entonces, G tampoco no hay. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Muy bien. ¿Por qué la acá se ha D, aumentado? Acá. la D tampoco no hay. V, ¿hay o no hay? La D, maestra. La D tampoco no hay. Muy bien. D. Esto. Vamos a fijar nuevamente, vamos a fijarnos. No hay V. Ajá, no hay V. Ahora sí. Con todo, voy a engrandar esta palabrita, estas letras. Ya, ya está, con rojito lo voy a hacer. Todas estas palabras, letras, no van entonces en castellano. ¿Qué digo? En quechua huanca, en el abecedario de quechua huanca. Entonces, con estas letras no se escribe. No se escribe. ¿No? Entonces, ¿qué le pondríamos acá? Con las letras anotadas no se escribe en quechua. ¿Qué quechua es? Huanca, ¿verdad? Muy bien. No se escribe en quechua, huanca, para que no se olvide. Siempre y cuando vamos a escribir para préstamos, cuando ya se han agotado, cuando ya no hay para escribir, entonces solamente vamos a utilizar para préstamos. Pero habiendo para escribir en quechua huanca, no me voy a prestar del castellano, porque estos son del castellano, ¿no? Estas letras. Entonces, esos son del castellano. Habiendo, ¿no? Para escribir letras con el abecedario en quechua, no me voy a prestar del castellano. Cuando ya han agotado, ahí sí voy a prestarme estas letras del castellano a quechua para poder escribir. ¿Está claro? ¿Alguna opinión, maestra Mercedes? Mercedes Leonor.
Buenos días. Recién acabo de entrar, sí, más o menos, una dudita, ¿no? Todo lo que está en rojo son los que no entra en el quechua. O sea, los sonidos no son en quechua. Ok. No entra en quechua huanca. No entra. Como les vuelvo a decir, cuando sea necesario, cuando ya se han agotado, cuando no hay la letra en quechua huanca, me voy a prestarme del castellano, cuando sea necesario. Pero habiendo, no me voy a prestar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Ahora, nuevamente nos vamos a nuestro abecedario. Colegas, acá están viendo cuántas vocales alargadas están viendo. 2, A, 3. ¿qué más? Vamos a seguir buscando. Y U. Después, U, 3. ¿Sí o no? Exacto. Entonces, vamos a seguir. Acá tenemos los consonantes, ¿ah? ¿Cuántas consonantes está acá? A ver, 15. 15. 15 consonantes. ¿Y cuántas vocales cortas tenemos? 3. 3 vocales cortas. ¿Cuántas vocales alargadas? 3. 3 vocales alargadas. ¿Cuáles son las vocales alargadas, maestro Freddy? A, I, U. Muy bien, claro. A, I, U. Colegas, nosotros tenemos acá 3 vocales cortas, A, I, U. Vocales alargadas tenemos A, I, U. Entonces, tenemos también semiconsonantes. Se llaman semivocales. ¿Cuáles son? Doble Y. Son dos Y. Y. Son 2. ¿Por qué será semivocales? ¿Alguna idea desde su saber previo? ¿Por qué será semivocales? Porque suena doble. O por el sonido. Porque la W no siempre vamos a escribir como una U, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo Mauca, voy a escribir con la W en intermedio, ¿no? Y semivocales, la Y en su determinación, cuando yo hablo, por ejemplo, taqui, va a terminar en Y. Apamuy, ahí va a terminar en Y. Siempre en quechua huanca, en su determinación en un verbo, va a terminar en Y. No va a terminar en latina, sino en Y. Por eso se conoce como semivocales. ¿Está claro? Semiconsonantes. Ahora, hay otro muy, muy importante acá. Solamente esto nomás quiero aclarar que quede claro. A ver. Vamos a escribir acá, pero full participaciones. Colegas, por favor. ¿Cómo se llama esto? Son vocales alargadas. Muy bien. Son vocales alargadas. Entonces, las vocales alargadas, y yo voy a... ¿En qué momento voy a utilizar al escribir y al pronunciar las vocales alargadas? Por ejemplo, como ustedes recién ¿no? están en el dominio de lengua originaria, están en inicio, estarán, pues, ¿no? O básico, más que nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les voy a preguntar, ¿no?
Ima, en castellano primero. ¿Qué dice acá? ¿Cómo te llamas? Ajá, ¿cómo te llamas? Dice. Imam Hutiki. ¿Qué diríamos? Muy bien, acá diría Imam Hutiki. Imami Imami. Hutiki. ¿Ve? Ahí estoy utilizando la vocal alargada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo hablo en castellano, ¿cómo te llamas? No voy a decir, no está sonando bien, voy a hablar como los norteños, ¿no? Alargando, ¿no? Pero en quechua se pronuncia, nuestra quechua es más dulce, más rico. Entonces, para que suena más dulce, más rico, más entendible, cuando yo hago preguntas, voy a utilizar la vocal alargada. Como tenemos acá en la pantalla. Imami shutiki, ¿no? Pero si yo digo, Imami shutiki, ¿cómo me lo están entendiendo? ¿Algo Acá. molesto o algo bonito, algo dulce? A ver, colegas. Es un poco Cuando en esa fuerte, ¿no? pregunta, cuando yo... El signo, cuando haces pregunta, claro, sí tiene que ser de manera más agradable, pero si no va con signo, es algo serio. Pero si va a pregunta y esa suena diferente el tono. Gracias, maestra Leonor. Claro. O sea, nuestra quechua, como dice la maestra Leonor, debe ser más agradable, más dulce, ¿no? Entonces, para esos aspectos, yo tengo que utilizar la vocal alargada. Imami shutiki, pero es como de Imam shutiki. Me dirán, ¿qué tiene la maestra Fermina? ¿Cómo me va a preguntar así? ¿Está molesta? ¿Molesta? Me pregunta, me dirán, pues, ¿sí o no? Entonces, para que suena bien, dulce, agradable, acogedor, mi quechua, yo tengo que utilizar la vocal alargada. Entonces, para esos aspectos, se utiliza las vocales alargadas. Imami shutiki, entonces, acá, ¿qué diríamos? Si yo me llamo, en la contestación, ¿no? Yo me llamo Evelyn, por ejemplo, ¿no? Entonces, en quechua. Ajá, muy bien, eso queríamos aclarar. Lo que, maestro Freddy, su contexto de Huancabamba, ¿no? Yanahuanca. Yanahuanca. El dialecto va a diferenciar. Por ejemplo, en Yanahuanca dicen Ñuqapa hutimi, ñuqapa hutimi. Ñujapa Suti, ¿verdad? No, juti con, acá por ejemplo cuando la pregunta es imami shutiki, acá decimos imam jutiki, o sea, sin la S ni la I al inicio, ¿no? O sea, imam jutiki con la H nada más. Así nomás, ¿no? Imam Sutiki. Ajá. Exacto. Y la I ya no al de imam nomás, sin la I al final. Imam Sutiki. Ahí nomás. Así nomás. Ahora acá, Ñujapa. Sutimi. Sutin. Ahí nomás, ¿sí o no? Sutime. Nogapa sutime. Sutime. Ñujapa Sutimi. Ajá. Ahí. Ajá. Claro. Sutime Freddy. Entonces, pero en que esto es para Ñujapa Sutimi Evelyn. Ajá. Esto es el contexto de Yanahuanca. Baby. Ahora se darán cuenta ustedes. Esta palabrita Q habrá en nuestra quechuahuanca. ¿Dónde está? A ver, vamos a buscarlo ya. ¿Hay? No hay. No hay.
no hay, ¿no? Entonces, pero generalmente esta Q que está con rojito en el contexto de Freddy, en el contexto de Quechua Chanca, suena como la G, pero no se escribe con la G, se escribe con la Q, ¿me entiende? Ahora, en el contexto de Huanca, Quechua Huanca, la Q, por ejemplo, pueden poner en la evaluación de lengua originaria. Ustedes lo pueden encontrar. Pero eso suena en Quechua Huanca como mudo, como la H muda. No se le hace caso, no habla, ¿no? Ese es el contexto. Nuestra Quechua, ¿no? Es algo aglutinante, tiene diferentes variedades, tiene, ¿no? Pronunciamiento, ¿no? Dependiendo del contexto donde te ubicas también, ¿no? Entonces, esto es el contexto de quién hemos dicho, de Yaru. Freddy. Este es el contexto de Freddy, ¿no? Entonces, Nujapa, Sutimi, Evelyn. Ahora, este mismo nosotros acá vamos a hacer. Entonces, para Huanca. Igualito. ¿Qué diríamos? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Entonces, acá. Imami Shutiki de en Quechua Huanca, la K se utiliza como para que suena como la Q. Imami Shutiki. Ahí, ¿ve? Ya. Imami Shutiki. Entonces, acá abajo. Yo me llamo Evelyn. Entonces, acá en Quechua, ¿qué diríamos? Ahí ya no va a ser Nujapa. Nuestra Quechua Huanca, tanto. Leonor, ¿de qué zona? ¿Tu contexto? Castellano. ¿De qué zona? Yo soy de Junín, de departamento de Junín, provincia de Loroya. Ah, ya, trabajas en La Oroya, en Junín. Sí, mis. Ya, muy bien. De Edith, tu contexto, Edith. Edith. Hola, hola, Edith. ¿No me escucha, Evelyn, Miss? tu contexto es Tarma. Edith, tu contexto. Tarma, Miss. Muy bien. Entonces, acá en el contexto de Huanca, que es Tarma, La Oroya, toda esa zona es Huanca, ¿no? Imami Shutiki. Ahí escribimos Imami Shutiki, con Shu, ¿no? Ya no decimos Sutimi, ¿no? Entonces acá, Yapa, Shuti, Evelyn, ¿ve? Ahí es en quechua, Huanca, ¿no? Entonces hay algunas variaciones. En este caso, colegas, tendríamos que hacer en dos escenarios. El primer escenario, o sea, la idea es acá, no quiere decir otra sesión voy a hacer para Freddy, no, sino que acá vamos a tener la misma sesión, pero graduado, como se puede decir, ¿no? Maestra,
Maestra, pero el quechua de El Yaru, lo que es de acá, Yanahuanca, abarca Cerro de Pasco, abarca inclusive la Oroya. Hasta por ahí, bueno, por acá, por Ollón, hasta por ahí llega ese quechua Yaru, lo que nosotros conocemos, lo que es de Yanahuanca. Ahora, el quechua chanca posiblemente está por mismo Huancayo, perdón, Huanca por Huancayo, ¿no? Porque por la Oroy, por ahí casi el mismo se ha escuchado lo que hablan el quechua por acá, por mi zona. Claro, en Junín casi la misma cosa que hablan en Pasco. en Pasco hablan y en Huánuco, ¿no? Mm. Entonces, acá vamos a trabajar dos contextos, ¿no? Dos contextos. Entonces, eso lo vamos a, no cambia, no hay mucha diferencia en algunas, ¿no? En algunas vamos a diferenciar, pero no tanto, ¿no? Entonces, vamos a trabajar en dos contextos. Entonces, Maestra, el problema es que ahorita nos confunde a nosotros porque quiera si no se quiera, ahorita en este proceso de, ahora que está entrando con fuerza el quechua en el sector de educación, nos van a evaluar de acuerdo a la zona donde estamos. Por ejemplo, acá la evaluación generalmente va a ser en función al quechua de Yaru, ¿no? Y con esto en algunos casos nos va a confundir y posiblemente en los demás mis colegas también va a ser lo mismo. acá en Tarma es quechua netamente huanca, pues, ¿no? No hay cambio en ahí. Solamente acá estaría con Junín y con Pasco, ¿no? La evaluación de lengua originaria a nivel nacional no vienen tanto por zona, ¿no? Por regiones, ¿no? Por regiones se evalúa, ¿no? Entonces, por ejemplo, usted decide evaluarse, por ejemplo, en quechua de Pasco, se escribe, se evalúa. Usted cuando quieres evaluarte en quechua huanca, te escribes en quechua huanca y te evalúas en quechua huanca, ¿no? Entonces, colegas, vamos a seguir. Acá nos dice Ñujapa Sutimi, Evelyn, pero ese es en el contexto de Pasco, Junín. Ahora, Imami Shutiki, nosotros hablamos Shutiki, ¿no? Yapa Shuti, Evelyn. Ahí también estamos utilizando ya la vocal alargada y la vocal alargada A, Yapa Shuti, ¿no? Evelyn. ¿Ya? Ahora, siempre nos vamos a dar cuenta, ¿no? ¿En qué momento voy a utilizar la vocal alargada? ¿En qué momento no voy a utilizar la vocal alargada? Siempre y cuando voy a utilizar la vocal alargada es para diálogos, así como le estamos haciendo así, para diálogos, para conversaciones, ¿no? Ahí es lo que voy a utilizar la vocal alargada. Exactamente. Cuando yo quiero producir textos, así como estamos produciendo textos pequeños, también, ¿no? Para todas esas cositas vamos a utilizar nuestra vocal alargada. Ahora, acá vamos a lo que no es, lo que ustedes me dirán, ¿por qué? Pero la J no hay. A la J, ¿qué le reemplaza? ¿No? J no hay, pues, ¿no? Entonces, J no hay en quechua, huanca tampoco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A la J lo está reemplazando, ¿qué? ¿Qué letra? H. H. Palabras con, por ejemplo, pues vamos a formar palabras. Formamos palabras. Por ejemplo, si yo digo hatun,
Suena igual, ¿verdad? Hatun. Así se escribiría, pues, ¿no? Hatun. Entonces, pero no, como no hay en el abecedario de quechua, no hay pues J. Entonces, a la J lo está reemplazando la H. Hatun. Ahí suena Hatun, ¿sí o no? Sí. Entonces, yo voy a escribir Hatun con H. Hatun quiere decir grande. ¿Ya? Quiere decir grande. Entonces, Hatun voy a escribir con H. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Por ejemplo, vaca. Huaca. Vaca. Vaca. En quechua es huaca. Huaca. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, si yo escribiría como suena, huaca, así escribiría, pues. Pero Ah, no, en quechua no se escribe así, sino que voy a escribir para que en quechua cuando yo escribo, la W va a sonar como wa. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si yo digo, vaca es vaca. Ahora, otra palabra. Por ejemplo, a ver, ¿y qué más? No se escribe el C, ¿no? A ver, con C. carca. Casa, a ver, Bosta carca. casa. A ver, carca. Carca. Nariz. No voy a escribir carca así, pues. Sino carca voy a escribir carca. Carca, así. ¿Por qué? Porque con la C no se escribe en quechua. Entonces, Carca es bosta, excremento de vaca. Exacto. No, carca. Carca también, pero es algo sucio, que está muy, muy sucio, ¿no? Carca, ¿no? También tiene dos significados, ¿no? Entonces, otra palabra, a ver. ¿Qué palabras más no hemos visto? ¿Qué cosas más no había? Por acá creo que he puesto. Gamia. La B. ¿Cuál? Gamia. Jamia. Gamia. Nosotros decimos gamia que Ah, falta azúcar, falta sal. ajá. Gamia, ¿no? Gamia. Es algo que no tiene gusto, no tiene sabor, ¿no? Ujú. Pero nosotros eso decimos jamia también, ¿no? Jamia. Gamia, ya. Ajá. Eso va a estar, va a ser la variación. Esto es el contexto de cero, ¿no? Jamia. Jamia es así, ¿no? Otro, por ejemplo, nosotros podemos escribir caballo. ¿Qué será caballo? Entonces nosotros en quechua decimos caballo, ¿no? Entonces siempre va a haber por ejemplo, cuando ya no habría para pronunciar, ahí sí me voy a prestar del ya, recién, ¿no? Me voy a prestar del ya no. Ahora, por ejemplo, ¿qué palabras más habría? Cama, por ejemplo. Cama. ¿Qué se dirá cama en quechua? Puñuco. Puñuchi. Puñuco. 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 ¿No? Puñuco. Puñuco. Pero al final la Q o Exacto. puñuco. Puñuco. Ahora, por ejemplo, ¿qué más sería en Mao? Por ejemplo, Nariz, mi maestra. Senca.
Nariz. Senka. Ajá. Así. Esto es En mi cuando zona, ustedes ven con la Q, ¿de quién su contexto será? Yanahuanca. Ah, exacto. Ahora, nariz. Ese es CIA, Hay una ¿no? diferencia, ¿ve? Se diferencia. CIA, decimos. En cambio, en Yanahuanca dicen Sinja, dicen, ¿no? Ajá, Senka. Exacto. Ah. Vamos a seguir. Ahora. ¿Qué palabras más no había? A ver, ¿qué más nos falta? Acá. Con la B, maestra. Con la B. A ver, ya. Con la B, ¿qué palabras no habrá? Uy, ya. Sale a mi máquina, ¿qué pasó? Refrigerio también. Quiere comer. No escribe. ¿Qué pasa? Otra palabra, ¿qué más sería? ¿Qué me has dicho, Miss? Con la... Burro, asno, burrico. Ajá. Asno es, no, asno. Burro, no, burro, ¿no? Burro, Burro. burrico. ¿Ustedes cómo le dicen a ustedes? Dicen asno, asno. Pero nosotros decimos Cuando asno, asno. asno al asno, y si es burro, burrico. Asno, asno dicen ustedes, ¿sí o no? Al asno. Nosotros acá decimos asno. Asno. Sí, así también se dice acá asno. Ajá, asno. ¿Ve? No hay mucha diferencia, pues, ¿no? Ya. Algunas palabras más usuales vamos a practicar. ¿Para qué? Para que ustedes puedan familiarizarse para la próxima clase, ¿ya? Ya, palabras más usuales. Dícteme a ver. Estudiante. O alumno. Hola. A ver, hola. Hola. Buenos días. A ver, los saludos vamos a hacerlo de una vez, ¿ya? Para que ustedes se familiaricen. Los saludos. Ya está. Porque a la otra clase ya vamos a pasar en otro tema. Las palabras más usuales, ¿ya? Ya está. Buenos días. Buenos días. Ya, buenas tardes y buenas noches. Tuta. Allin muyun. Acá decimos allin tuta. Allin. Tuta. Allá. Ahora, buenas tardes sería. Buenas tardes. ¿Verdad? Sí. Allin tarde. Ahí sí nos estamos prestándonos del casté. Ya. Di, la D, no hay, pues. Me estoy prestando, ¿no? Allí tarde. Después, ¿qué viene? Buenas noches. Allin pari. Allí tuta. ¿Ve? ¿Por qué? Allí muyun es buenos días en las mañanas. Muyun, allí muyun. Buenas tardes, allí tarde, porque ya estamos en tarde. Buenas noches, allí tuta, porque ya estamos de noche. Tuta es noche, tarde es tarde, muyun es en la mañana. ¿Ya? ¿Me entienden? Allin muyun, allin tuta. Muy bien. Eso.
Por ejemplo, si yo digo, buenos días, ¿qué diría? Buenos días, Y es colega. estudiantes. Buenos días, colega. Voy a decir, Alguien muy... ¿qué diría yo? Buenos días, colega. A ver, Evelyn, ¿qué puedo decir ahí? Leonor. Alguien muy colega, Ajá. sí, no sé. Allí, Colega. muy, Alguien muy... ahí está el detalle. Yachai Masi. Muy bien. Masi. Colega es Yatachi Masi. ¿Ya? Masi. ¿Por qué? Porque esta palabrita, están viendo acá ustedes porque la máquina no acepta, pues poner el apóstol. Acá están viendo el acentito, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Esto va a ir en la C, en la chapa que suena. ¿Cómo Sin suena? el apóstol no Ya. va a sonar cha, va a sonar como cha. Ahí cambia ya totalmente, ¿no? Entonces, Yachachimasi. ¿cómo? Yachachimasi. Ajá, ya cha tiene que sonar. Yachachimasi. Ajá. Allin muyun yatachi masi. Pero, por ejemplo, en el examen viene, pues, ¿no? Bien puesto y el apóstol todo. Pero ustedes no ponen el apóstol, en el examen ya les va a poner, ¿no? Esto dice cha, esto ya no dice cha, ¿no? Por eso, el apóstol en quechua es muy, muy importante. Poner el apóstol, para que suena cha, te, ti, to, tu, va a sonar cha. Pero si yo no pongo el apóstol, alguien muy yachachimasi, diré a mí. ¿Sí o no? Ya no está bien hablado yachachimasi, ¿no? Si no tiene que sonar yachachimasi. Exacto. ¿Alguna pregunta? ¿Está bien? Leonor, Edith. Sí, sino que hay una duda de repente los sonidos ya no son como no lo pone buenos días, está ahí, o es un poquito mi duda, la ve como suena en quechua, no, pero es diferente creo que acá, ¿Cuál? ¿El allin muyun los o allin sonidos, tarde? hay un muy, ¿no? ¿Cómo Allin, reemplaza buenos días la es palabra allin buenos muyun. días? Ahí. Toda Ah, la B suena en A, no, no. no. Mm, Solamente en buenas tardes es allin tarde. ujú, Allin tuta, porque ya es de noche, pues allin tuta, ¿no? ya, Por ya. ejemplo, si yo quiero saludar, por ejemplo, buenas noches, ¿qué diría? Mm, buenas noches, hijo, por ejemplo, ¿no? Ujú. En quechua va a decir, ¿no? Allin Bien, tuta, tuta, hijo, no sé. hijo, ¿qué cosa será? Este es el contexto de Freddy. Allin tuta churi. En Huanca. Allin Igual, tuta chuli, ¿no? Chuli. chuli, Ajá, este es en Huanca, igual, ya. ¿ya? Esto es de Pasco, ¿ya? Churi va a decir Freddy. Chuli, hijo es chuli, ¿no? Ahora acá, por ejemplo, si yo saludo, allí, tarde, papá. Allí tarde, papá. Ay, ¿qué pasó? Allí tarde, papá. ¿Qué diría? Allí tarde, papá. Papá diríamos, al papá que se le dice, taita, ¿no?
taita. Entonces, ¿qué dice? Buenas tardes. Pa, pa, está diciendo buenas tardes, papá. Pero en quechua a mi papá le voy a decir allí tarde, taita. ¿Estamos de acuerdo? Ya, muy bien. Antes Entonces, antes sí. que pase, maestra, en todos los casos el taita es papá y el señor. Señor, a ver. También taita será, pues. Ajá, pero Ah. Ahora, algunas palabras usuales para que ustedes puedan familiarizarse. Les vamos a anotar acá, ¿ya? Pero los saludos, entonces, vamos a familiarizarse para el día sábado, ¿ya? Y algunas palabras. Ustedes díganme con qué palabras quieren practicar. A ver. Bienvenido. Ya, bienvenido. Gracias, por favor. Ya, ok. Bienvenido. permiso, Ya, bienvenido, gracias. permiso. Después, por favor. ¿Sabes qué, colegas? A que se familiaricen ustedes, tienen que escribir y familiarizar, compartir con sus estudiantes, ¿no? Ujú. No quieren hablar. ¿Cómo estás? Es que, ¿sabes por qué no quieren? Porque tienen vergüenza. Si No ustedes quieren. empiezan a hablar, todos van a empezar a hablar. ¿Cómo Ustedes estás? tienen que generar esa confianza. Y poner rótulos en su aula, aunque sea, ¿no? Bienvenidos. Allin Shamusha. Bienvenidos. Allin Shamusha. Por ejemplo, ese bienvenidos, pongan un rótulo ahí en su salón, invisible. Bienvenidos. Ahora, para que diga bienvenidos, ¿todos trabajan con secundaria o con primaria, inicial? Primaria. Secundaria. Primaria Inicial. Ya. Yo Por trabajo en ejemplo, secundaria. secundaria, por ejemplo, bienvenidos jóvenes, ¿no? Allí en Shamusha, ¿qué diríamos jóvenes? Wallash. Acá en nuestra zona, el bienvenido se ingrese, pases, pasacamuy. 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 Pasacamuy es no es bienvenidos, pasacamuy es entra. Yaycuy, entra. Pase, usted dice. Pasacamuy. Entra Yaycuy. Entra es yaycamuy. Yaycamuy. Pero pasacamuy es pasa usted adelante. Por ejemplo, si yo te toco tu puerta y me recepcionas, me vas a decir pasacamuy y me vas a decir entra, bienvenido, pase. Me dirás pase. Eso es. Bienvenidos a Yin Shamusha. Alim Shamusha. Walashkuna. Wam la cuna. Walashkuna. Wam la cuna. Bienvenidos jóvenes, ¿no? Gracias. Sulpay. ¿No? Por favor. Ama. Ainuchu. Ay. Por favor, ama Ainuchu. Kai. Por favor, acéptame. Ama Ainuchu. Kai. Aunimay, diríamos, ¿no? Otro. ¿Qué ¿Cómo más? estás? Acá, por ejemplo, bienvenidos niños. Ajá, bienvenidos niños. Entonces, allí, Shamusha. Acá todavía cae. Bien, ¿no? Allí en Shamusha cae.
Acapacuna. Niños. Niños es acapa. Niño es acapa. Pero como termina en plural, estamos terminando con acapacuna. Bien, allí en Shamusha hay acapacuna. Entonces, por ejemplo, esta partecita todos los días ustedes practicaran, ya se van a aprender. Por favor. Gracias, sulpay, van a decir, ¿no? ¿Qué más palabras hay? Por ejemplo, los saludos. Por ejemplo, estos los saludos van a practicar. Allí tarde. Allí tuta. Allí muyo. ¿Ya? Otra palabra, por ejemplo. Miss, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Es una pregunta, ¿sí o no? Ajá. Igual va a ser acá. Imanumi. Kanki. Kayanki. Kanki, allá kanki. Ajá. Imanum kayanki. ¿No? Eso es, ¿cómo estás? Entonces, si yo lo pregunto a alguien, acá me dirá en castellano, ¿qué me dirá? Estoy bien. ¿Me dirá, sí o no? Alim kaika. Ah, Oh, muy bien. Alim kaikani. En gas ustedes. entonces, acá. Allimi, Alim kaikani. allimi kaya. Kaya. Ese es en No, alim Huanca. Allimi kaikani. kaikani. ¿Ve? ¿Ese es en qué? Huanca. Pasco, ¿verdad? Allimi kaikani. Eso es en Pasco. Eso va a decir los de Pasco, Junín, ¿no? En Camhuanca es Allimi Kaya. Allimi Kaikani. Eso es en Pasco, en Junín. Entonces, eso van a practicar. ¿Ya? ¿Estamos bien? Entonces, la tarea pendiente queda, entonces, practicar todas las palabras que hemos hecho. Al grupo voy a mandar esto, entonces la secretaria ya va a compartir en el enlace para que entren a esta clase, para que ustedes practiquen. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Ya, muy bien. Pero, colegas, Maestra, sí, no sé, maestra, no sé si nos puede facilitar usted, ¿no? A través de un Word o un PDF, las palabras más conocidas, ¿no? Así como decía la maestra, el saludo, quizás lo que son palabras mágicas. En este caso, yo soy docente de nivel inicial. Ujú. Nos ya. felicita. Acá están los saludos. Acá ya están los saludos. Acá están las palabras, gracias, por favor, ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Qué palabras más? A ver, Evelyn, por favor, acá díctame qué palabras más. Por ejemplo, para que practiques con tus niños. Señorita. A Señorita. ver, sí, Señorita. sí. Silencio. Ah, ya. Silencio. A ver un ratito. Escuchar. No es ver. Señorita también. Escuchar. Silencio. Upaya. Upaya shimi. Shimi. Upaya shimi. ¿No? Shimi. Ahora otro. ¿Qué más? Normas de convivencia. Escucha. Mayakui. Escucha. 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 Sería Mayakui. iguali. Acá Iguali. decimos mayakui. ¿Ah? Mayakui. ¿Payaco? Mayakui. Ah, ya, Mayaco. Mayacui, pero Mayaco es pero adivina. No, acá decimos mayakui al escucha. Ah, ya. Uyaliku. Eso será. No, mayakui. Ah, ya. En cama acá escuches iguali.
Ahí hay una diferencia. Otro, a ver, bien, ¿qué me han Miss, dicho? levanten Normas la de mano. convivencia. Normas de Levanten la convivencia, mano. ¿no? Normas, sí, normas de convivencia y levanten la mano. Allá. Normas de convivencia. Normas de Allí en convivencia. Causay, ¿no? Estos serían normas de convivencia. No. Ahí me causa. ¿Qué más me has dicho? No. Levanta la mano. Ajá, levantemos la mano. Levanta la mano. Maquiquita uncuy. Maquiquita uncuy, ¿no? Mata un cuy, me van a decir. Ajá. Escucha igual y después, ¿qué más? Estén normas de convivencia. Gracias, ya está. ¿Otras palabras? A ver. Disculpa o perdón, Miss. Disculpa. A ver, eso. Ahí creo que es préstamo. Acá, disculpa, May. Disculpa, May, nada más. Ahora, otro que más será. Hasta mañana. Hasta mañana. Gualacama. Gualacama. Por ejemplo, párate. Párate es shalcuy, ¿no? Por ejemplo, párate y canta, ¿no? Párate y canta. Shalcuy. Takimunay, takimuy. Shalcuy, takimuy. Shalcuy, takimuy. Párate y canta. Shalcuy, takimuy. Estoy diciendo, ¿no? Ya, colegas, muy bien. Entonces, practiquen con sus niños para la próxima clase, ¿no? Para la próxima clase. Maestra, presten atención o atención. Presten atención acá. Presten atención. Igualito, ¿no? Licapamuy, ¿no? Presten atención. Acá dijimos Mayacari. ¿Ah? Acá decimos Mayacari. Mayacá. Mayacari. Mayacari. Mayacá, así. Ajá, Mayacari. Mayacari. Mayacari, ajá. Con doble Mayacari. Entonces, todo eso, colegas, van a, por ejemplo, van a practicar y pongan rótulos para que se familiaricen, ¿ya? Entonces, acá estoy diciendo, causachon, ¿no? Acá, auquillunchipa, yachainin. Causachishun, auquillunchipa, yachaininta, ¿no? Hay que revivir el costumbre de nuestros ancestros. Sulpa y Yapaikuna, Jamaya. Gracias a todos, estoy diciendo, ¿no? Entonces, colegas, nos vemos al próximo sábado, pero practiquen. ¿Por qué? Porque con estas palabras, lo que hemos hecho ahora, vamos a practicar, ya vamos a enlazar un
poco más alargando oraciones. ¿Estamos Maestra, escuchando? maestra, Sí, el día sábado me da permiso. Porque queremos claro. hacer nosotros. y Usted más lo bien, anticipa a la secretaría, entonces la secretaría te va a dar permiso, ¿ya? porque para que nos dejes materiales, porque el sábado también tenemos Los actividad. materiales va a estar en la plataforma, ¿ya? Y- Y este material que hemos hecho hoy día también va a estar en la plataforma. Ahorita voy a enviar también eso a la secretaría. ¿Ya, colegas? Entonces ahí ustedes pueden visualizar, ¿ya? Ya, maestra. Muy bien. Miss, ¿me puede repetir esa parte ¿cómo? Causa, Kawasachishun, Aukiyunchikpa, Yachayninta. Hay que revivir el costumbre de nuestros ancestros. Ok. Acá menciona la secretaria que las clases que hemos hecho ahorita están siendo grabadas también, ¿ya, colegas? Pero todo esto va a estar también en la plataforma, ¿ya? Para que practiquen. A partir del día lunes ya pueden revisarlo entonces, colegas. Muy bien, colegas, bendiciones, muchas gracias. Hemos compartido, entonces, que sea de mucha fortaleza también para ustedes, pero siempre tienen que participar. Gracias, colegas, bendiciones.